Bueno, a estas alturas creo que no es necesario que me presente, ya me conoces. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Has tenido un conflicto con otra persona? ¿O te resulta complicado trabajar con un compañero? ¿O quizá tienes un jefe difícil de tratar? ¿Te ha ocurrido que has encontrado personas que se resistían a seguir tu liderazgo o tu dirección a pesar de que estabas en esa posición? ¿Te ha resultado quizá alguna vez complicado entender o conectar con otra persona? Si eres de este mundo, estoy seguro que has contestado sí a alguna de estas cuestiones, porque uno de los retos mayores de la humanidad, algo que no hemos todavía conseguido superar a pesar de toda nuestra tecnología, todos nuestros avances, es resolver nuestros problemas de comunicación y de relaciones. Sí, este problema lleva con nosotros desde que estamos en esta tierra. Y yo me pregunto, ¿por qué? Bueno, hay dos razones fundamentales. Por un lado están los valores. Los valores son los motores que nos motivan a hacer las cosas. Son el por qué hago lo que hago, el porqué de nuestra vida. Son mis objetivos, son mis deseos. Y por otro lado está la comunicación. La comunicación es cómo expreso, cómo transmito quién soy yo y lo que quiero decir. Es el idioma o el lenguaje, tanto verbal como no verbal, que uso con los demás. Podríamos pensar que personas que tienen como idioma común el español, deberían entenderse, deberían comunicarse sin problemas. Sin embargo, y esta es la clave, aunque hablemos el mismo idioma, usamos lenguajes de comunicación diferentes. Es decir, nos expresamos de manera distinta, con distinto ritmo, con distinta tonalidad, gestos e incluso con distinta reacción frente a las cosas. Es parte de lo que llamamos conducta o comportamiento. Cada uno de nosotros somos únicos y diferentes, pero predeciblemente diferentes. Es decir, solemos reaccionar, solemos comunicarnos, expresar emociones en formas similares a otros. Es lo que llamamos un perfil de conducta. O dicho de otro modo, tenemos patrones de comportamiento y reacción que además solemos repetir frente a distintos tipos de situaciones o personas y que son comunes a otros grupos de personas. Quizá has visto alguno de esos vídeos de bromas en la televisión o en internet. A mí se me quedó uno grabado en el que alguien se disfraza de muñeco de paja en Halloween y se sienta en el porche de su casa a esperar que pasen los niños, los jóvenes, a coger caramelos que tienen una cesta en su regazo. Cuando alguien se acerca a coger unos caramelos, ¡pa!, les da un susto. Algunos reaccionan corriendo, otros riendo, otros gritando, otros parece que no se asustan. Pero el más gracioso de todos es uno que automáticamente ¡pum!, le da un puñetazo en la cara. Fíjate, esto nos muestra que frente a una misma situación, las personas reaccionan en formas diferentes. Y lo más interesante, que a través de la observación de muchos casos, podemos agrupar a las personas que reaccionan de una cierta manera y a otras que reaccionan de otra manera diferente. Y descubrimos algo, que cada grupo tiene características similares, no solamente en su reacción frente a un muñeco de paja, sino también en su forma de comunicarse, de emocionarse, en su ritmo, en sus miedos primarios, en su forma de liderar, en su forma de relacionarse con los demás. Y que además ese tipo de comportamiento de cada grupo es repetitivo. Esto lo vemos a diario en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones familiares. Ahora imagina que yo te grabara con vídeo durante una semana entera y además sin que tú lo supieras. ¿Qué información podría obtener? Podría saber tus hábitos, podría saber tus gustos, podría saber las tareas que prefieres, las tareas que más odias, qué tipo de amigos te gustan o qué personas evitas, cómo te gusta comunicarte con los demás, cómo prefieres que se comuniquen contigo, si eres más expresivo, menos expresivo, más demostrativo de emociones o menos, el ritmo al hacer las cosas o al vivir la vida que más te gusta o te hace sentir cómodo, si eres extrovertido o introvertido, cuáles son tus mayores miedos y un largo etcétera. ¡Wow! Eso asusta un poquito, ¿no? Ahora imagina que yo quisiera cortejarte, que yo quisiera enamorarte. Bueno, si eres un varón, que yo sí quisiera ser tu amigo. ¿No crees que toda esta información que yo he tenido
sería un increíble puente para saber cómo llegar a ti. Esto es lo que llamamos un perfil conductual adaptado. Es decir, yo me comunico contigo en tu lenguaje conductual. Si sé que te gusta hacer las cosas despacito, pues lo que no voy a hacer es estar presionándote a cada momento. Si sé que cuando conoces a alguien, al principio prefieres mantener las distancias, pues no te voy a dar abrazos y besos nada más conocerte. Si sé que tu miedo primario es perder la seguridad, no te voy a poner en situaciones en las que te sientas inseguro. Fíjate la aplicación que esto tiene en nuestra vida personal y profesional. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Porque aquí viene la primera clave para una comunicación efectiva y poderosa. Conócete a ti mismo y conoce a los demás. Si yo llego a conocerme bien, cómo reacciono frente a las situaciones, frente a las personas, y llego a conocer cómo eres tú, entonces puedo cambiar mi forma de actuar para adaptarla a lo que tú necesitas o a lo que tú quieres. El problema es que la mayoría no hacemos esto, porque en realidad no nos conocemos bien a nosotros mismos y por lo tanto simplemente ¡boom!, reaccionamos frente a los estímulos exteriores en formas que son predefinidas, que hemos ido adquiriendo con nuestra personalidad. Y aquí es donde surge el conflicto interpersonal de comunicación, de dirección, de liderazgo, que la humanidad todavía no ha sido capaz de resolver. Fíjate, mi reacción puede que choque con tu forma de ser y cree una reacción en ti que chocará con la mía. Y ya tenemos el lío montado. Pero si yo sé cómo eres tú y yo me conozco a mí, entonces elijo y soy capaz de tratarte conforme a tu personalidad. Es decir, usando tu propio lenguaje conductual. Lo que estoy haciendo es cambiar tu reacción y por lo tanto estoy facilitando la comunicación, la relación, derribando cualquier posible barrera entre nosotros, el liderazgo, la dirección, etc. Y esta es la segunda clave. Adáptate a la comunicación de la otra persona. Dicho para que me entiendas. Si tú eres español, por ejemplo, y hablas español, y yo soy chino y sé hablar español y chino, ¿en qué idioma crees que debo hablarte para conseguir que nos entendamos? En mi idioma natural, es decir, aquel con el que me encuentro más cómodo y en el que me resulta más fácil hablar, o en tu idioma en el que sé que vas a comprender mi mensaje y te va a resultar más fácil a ti. La respuesta es obvia. Pero este es el gran problema que tenemos, que solemos hablar en nuestro propio lenguaje con los demás, sin entender que los demás hablan lenguajes diferentes, aunque todos usemos el mismo idioma. Por eso nos frustramos con las personas que no son como nosotros, ¿no? Y les llamamos raros, difíciles, mandones, ligeros o cualquier otra cosa menos diplomática. Esto afecta de manera arrolladora la efectividad de nuestras relaciones, de nuestro liderazgo, de nuestro poder de convicción, de nuestras relaciones familiares, sentimentales o laborales y nuestro poder de influencia. Y aquí va la tercera clave. Aprende 4 nuevos lenguajes y dominarás el mundo. Bueno, ya sé que lo de dominar el mundo es un poco pretencioso, pero sonaba tan bien que la verdad no me resistía a no ponerlo. Y además tiene un fondo importante de verdad. El famoso multimillonario inversor americano Warren Buffett dijo en un reportaje de la BBC sobre su vida que el único diploma que tenía colgado en su despacho era de un curso que había tomado hacía muchísimos años cuando era joven y que había transformado su vida, que era sobre cómo tratar e influir a los demás. De hecho, dijo explícitamente en la entrevista que era mucho más valioso invertir en adquirir la habilidad de saber relacionarte bien con los demás que un máster de posgrado de $10.000. Y añadía, las grandes escuelas de negocio deberían enseñar cómo comunicarse y relacionarse con los demás de una forma efectiva. Bueno, muchas gracias Warren por la publicidad y no se me olvidará mandarte un regalito por Navidad. Pero lo mejor de todo, hace casi 100 años, un señor doctor por la Universidad de Harvard
estudió con detalle estos patrones de comportamiento y desarrolló lo que se llamaron los perfiles conductuales, lo que conocemos como la metodología DISC, que nos dan una radiografía bastante precisa de ese lenguaje que hablan las personas y que determina 4 estilos principales de comportamiento, en los que la mayoría de nosotros nos englobamos. La verdad, he enseñado estos lenguajes a muchísimas personas en mi vida. Todos ellos han quedado maravillados por el poder de comunicación e influencia que esto brinda. Y lo más sorprendente es que lo puedo enseñar en un solo día. Eso sí, luego te toca a ti ponerlo en práctica. Obviamente no voy a hacer yo todo el trabajo. Y lo que voy a darte ahora es una práctica, pero sencilla y útil guía, que si la usas te va a sorprender por sus resultados.